día, hermanos. Es un honor estar con ustedes, de verdad. Conocer parte de los miembros del cuerpo de Cristo y estar aquí conviviendo y el compartir de la palabra va a ser de gran bendición, hermano. Mi nombre es Carlos Abraham, para los que no me conozcan. Mi nombre es Carlos Abraham. Tenemos allá la iglesia en Gómez Palacio, Fraccionamiento Los Álamos. Se llama Iglesia Bautista Reformada, Casa de Oración. Allá nuestro hermano y pastora Abraham, Israel, nuestro hermano Abraham han estado allá visitándonos, han estado allá un domingo al mes, van y nos comparten palabra, y también los viernes van a enseñarnos o darnos, o estamos teniendo un estudio, ¿no?, acerca de la soberanía de Dios. Y bueno, me presento, mucho gusto, hermanos, así que vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a orar en el nombre de Cristo. Vamos a orar para que nuestro corazón, hermano, sea esa tierra fértil, hermano, para que podamos recibir el Evangelio, que nada quede desechado, hermano, que la dureza de nuestro corazón quede a un lado, que Dios reemplace ese corazón, si es el caso, de este corazón duro, hermano, y lo transforme en corazón de carne. Amén. En el nombre de Cristo oramos, Señor, para honra y gloria de ti, Señor, estamos reunidos para bendecir tu nombre, Señor. Así que te damos gracias, porque todo lo que hacemos, Señor, y decimos, y también espero, Señor, que no solamente domingo tras domingo, sino todos los lunes, martes y miércoles y el resto de la semana, Señor, y el resto de nuestras vidas, sean consagradas a ti, Señor. Que como aquí te buscamos, Señor, también en nuestros hogares, en nuestros trabajos y nuestras responsabilidades, Señor, tengamos una mente puesta en ti, Señor Jesús, ya que somos débiles, somos testarudos, Señor, somos frágiles, Señor, porque separados de ti simplemente reconocemos que no somos nada. Gracias te damos, Dios, y ayúdenos para que esta palabra, Señor, que va a ser compartida, sea de gran bendición para mis hermanos, Señor, como lo ha sido para mi vida. Y también, Señor, para que estos corazones, Señor, sean transformados en esta regeneración, Señor, que poco a poco, Señor, vayamos abandonando cualquier práctica de pecado, Señor, cualquier pecado, Señor, que lo vemos como si fuese parte de nuestro carácter, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, quede evidenciado todo cada pecado, Señor, tan oculto y tan cercano sea como nuestra nariz, que no podamos contemplarlo, Señor, que a la luz de tu palabra podamos verlo y arrepentirnos, Señor, arrepentirnos de cada uno de ellos. Todo esto es para honra y gloria de tu santo nombre. Oramos y damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, mis hermanos. ¿Faltaron muchos? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Ay, caray. No quería decirlo, pero los del mundial andan viendo el mundial, hermano, ¿cómo? No sé allá en la iglesia cómo haya estado, si hayan ido muchos o no. Hace años que no salgo de la iglesia a compartir, así que es un gran honor, hermano. Si ore por mí, porque también los nervios están a prueba. ¿Sí? Bueno, mi hermano, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, hermanos, a partir del versículo 25, capítulo 25, ahí vamos a toparnos con unas parábolas que no sé si para ustedes, pero para mí son de mis favoritas, las parábolas de las prudentes, las 5 vírgenes prudentes, de las insensatas, pero a continuación, hermanos, ahí vamos a ver una parábola, la parábola de los talentos, ¿sí? Y tal vez están muy familiarizados con esta enseñanza, probablemente algunos se la saben a derecho o al revés, hermano, pero créanme, hermano, que todos estamos susceptibles a estar en esta misma condición de lo que vamos a estar hablando. No quiero que, bueno, sé que estamos en una sana doctrina, pero no está de más, hermano, mencionar de que no quiero mencionar o interpretar o que se pueda perder la salvación por lo que vamos a estar viendo o estudiando. Y una vez dicho eso, hermano, quiero que nos alternemos, que empezaré a darle lectura al versículo y continúan ustedes y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Me apoyan en eso? Ok, la parábola de los talentos la encontramos ahí en Mateo 25 a partir del versículo 14 al 30. ¿Estamos ahí? Dice la parábola: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos,
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿En qué nos quedamos? 26. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hermanos, vamos a estar viendo la actitud de un siervo. Sabemos y hemos leído la un buen promedio. La responsabilidad de sus hijos, hermanos, no solamente va allá en el hogar de sacar buenas calificaciones, sino también, hermano, en el hogar, en la participación, colaboración, de no sé, lavar los trastes, de barrer, de trapear, ayudar, hermano. Y porque tus hijos te ayudan a hacer todos estos quehaceres, ¿en qué momento tú te conviertes en el deudor de ellos? Simplemente estás haciendo tus obligaciones. Como hijo te corresponde hacer lo que se te ha pedido. Y todos los que hacemos algo, hermanos, trabajamos tal vez en el servicio de Dios, hacemos una participación, leemos un salmo, cantamos o predicamos, o hacemos algo, hermanos, podríamos llegar a pensar que somos merecedores, ¿no? Hace rato escuchaba a nuestro hermano que hablaba acerca del corazón, que empezamos a inflarnos, empieza nuestro corazón a llenarse de orgullo. Empezamos a sentirnos probablemente, hermano, que somos como los VIP, ¿no? Los creyentes. Somos esos que Dios nos ha puesto tal vez en un lugar especial, hermano, que nos sentimos privilegiados. Sabemos que en Cristo lo somos y que nos ha bendecido con bendiciones espirituales, hermano. Pero estoy hablando de la actitud de tu corazón orgulloso y soberbio cuando tenemos alguna participación en la iglesia. Empezar nuestro corazón a llenarse de esta forma. En el mundo lo conocemos como aquellos que no tienen nada y que apenas empiezan a tener algo, hermano, que suben un escalón, un peldaño. ¿Cómo lo conocemos? Empezamos a relacionarlo, ¿no? Bueno, son esas personas que apenas suben un escalón y ya se sienten mareados, ¿no? Ya se creen mucho la bomba, algo como si ellos fueran del centro del universo, ¿no? Como si fuese la última Coca-Cola de la tierra. Pero déjame decirte, hermano, que toda cabeza mareada provoca pronto una caída. Una cabeza mareada provoca pronto una caída, hermano. Por un lado, lo que es la indignidad.
Cuando nos sentimos indignos de querer participar en los asuntos de Dios, hermanos, muchas veces eso nos incapacita, nos paraliza de querer hacer, nos sentimos incapaces de poder hacer algo para el reino de Dios. Y comenzamos, hermanos, a tener pretextos, ¿no? Porque nos sentimos indignos simplemente. Pretextos de que es que no voy a poder hacer esto, porque no voy a ocupar en aquello. Y empezamos a ponerlos, hermanos, usando miles de pretextos para no querer comprometernos en la iglesia local. A este tipo de personas, aún ni siquiera llevándolos arrastrando, harían algo para el reino de Dios. Estamos aquí, hermanos, estamos viendo este tipo de actitudes, estos dos tipos de impulsos que lamentablemente, hermano, ha invadido en el servicio de Dios. Estos dos tipos de actitudes que están dentro de la iglesia local, están dentro, hermano, del cuerpo de Cristo, están dentro de las actitudes de los corazones de los que se reúnen domingo tras domingo para alabar y glorificar a Dios. Spurgeon dice, y él lo asemeja como a dos hombres que no quisieron enfrentarse a la batalla de la vida, ¿sí? Porque sabemos que la batalla de la vida es muy complicada. Todos los que se han independizado, hermanos, vaya que están sufren para pagar renta, casa, comida, los servicios, y es una batalla, hermano, de la vida. Por eso Spurgeon menciona, es como si fuesen dos siervos que ellos no quieren enfrentarse a la batalla de la vida, y su decisión es a retirarse a estudiar para monjes, como si se pudiera hacer perfectamente la voluntad de Dios aislados. Hermano, el aislarse nunca es bueno, el apartarse nunca lo es, hermano. Si no queremos ser parte de la iglesia local, es lo que les mencionaba allá en la iglesia donde estoy a cargo, donde no queremos ser partícipes de la iglesia local, hermano. ¿Qué aspiración tenemos para ser parte de la iglesia universal de Cristo? Comienza aquí, hermano, nuestra participación. Comienza aquí nuestra responsabilidad. Pero dentro de nuestras responsabilidades y participaciones, nuestro corazón, que es malo, perverso y engañoso, hermano, empieza a tomar esas actitudes de las que les estoy hablando. Así que estamos llamados, mis hermanos, a que contemplemos, veamos, nos ubiquemos en un equilibrio de este yo egocéntrico cuando tenemos alguna participación, de este yo egocéntrico a ese equilibrio, hermano, de no querer hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que encontrar ese equilibrio. Así que la oración, hermano, es para que el Espíritu Santo, hermano, nos guíe para que podamos encontrar ese equilibrio, porque algún día vamos a estar delante del Señor a rendir cuentas delante de Él. Amén. En Mateo 25, versículo 30, de lo que acabamos de leer, dice: y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que nosotros nos topamos aquí en esta lectura, hermano, en este versículo, es el veredicto de la justicia contra aquel hombre que no usó su talento. Salud. Ese hombre, hermano, de ese veredicto es aquel hombre que simplemente lo envolvió, cavó y enterró, hermano. Aquí en el texto bíblico Dios está mencionando que es un siervo inútil. Es un siervo holgazán, es un inepto, es despreciable. Este siervo, hermano, no le había generado nada a su señor, ningún interés por el dinero, por el talento que se le había entregado. Él no presentó, hermano, nada de interés. Tampoco le presentó, hermano, ningún trabajo sincero. Este siervo inútil no respondió a la confianza que se le había depositado como a los otros siervos. Él no había respondido de la misma manera. Pero quiero que se fijen bien, porque este siervo inútil era un siervo. Esa es la característica
era un siervo, nunca se negó que esta persona que era negligente y malo no fuera, sino que al contrario, el relato que acabamos de leer corrobora que era un siervo. De hecho, debido a su condición de siervo, él había poseído el talento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque en el caso de que no lo haya sido, pues no, ¿cómo le voy a dar algo que ni siquiera conozco a alguien? Era un siervo, hermano. No se le dio más, hermano, de lo que podía. No se le dio 5, ni 10, ni 15 talentos, se le dio un único talento. La Escritura dice que el Señor le dio cada uno conforme a su capacidad. El Señor conocía a sus siervos. El Señor conocía a cada uno de ellos y vemos en la Escritura que Él le entregó conforme a su capacidad el talento que ellos podían manejar. No les había dado algo que estaba fuera de sus capacidades, que estaba fuera de su control. Era algo que ellos podían manejar. Este siervo había reconocido, hermano, la autoridad de su Señor. Incluso en el momento que él había enterrado ese talento, y al comparecer, al rendirle cuentas, porque tú no le rindes cuentas a alguien, a menos que ¿qué, hermano? Que sea tu patrón. ¿Yo por qué voy a rendirle cuentas a fulanitos? Ni lo conozco. Uno le rinde cuentas a alguien que reconoce como su patrón, y vemos la actitud de este siervo que le rinde cuentas a su Señor. De aquí, hermanos, ¿quiénes son los siervos de Dios? ¿Quiénes? Ahí cada rato les pregunto, levanten la mano, ¿quiénes son siervos de Dios? O ¿quiénes son cristianos? Y levanten la mano y no la bajen. Y así siempre estoy preguntando, hermano. Aquí creo que todos, o la mayoría, son siervos de Dios. Amén, hermanos. Así que debemos escudriñar la palabra de Dios para que no caigamos en la condición de este siervo inútil. Para que no caigamos, hermano, en esta condición orgullosa, tenemos que escudriñar la palabra, porque todos estamos expuestos a caer en esta misma condición. Como bien sabemos, que el juicio de Dios va a comenzar por dónde, hermano. ¿Por dónde? Por casa. Comienza por sus hijos, comienza por sus siervos. Y si el juicio comienza primero por nosotros, hermanos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si vemos que aquellos que andan en los asuntos de Dios con dificultad se salvan, ¿en dónde queda aquel hombre impío, hermano? Aquel que vive en pecado sin arrepentimiento. Así que este texto nos habla del juicio de los siervos. ¿Cuál será el juicio, hermano, entonces de los enemigos? Porque aquí la palabra nos muestra ese siervo, el juicio de ese siervo inútil. Por eso te decía al principio, no quiero que caigamos en que se está tratando de decir que la salvación se ha perdido. Pero este hombre, hermano, había reconocido que incluso hasta el final que él era un siervo. Así que a continuación, este siervo fue bastante imprudente, impertinente, hermanos, de expresar todo lo que pensaba acerca de su Señor. Él no negó, hermano, la posición como siervo, ni el hecho de que el talento era de su Señor, pues dijo, he aquí, tienes lo que es tuyo. Con esas palabras él reconocía que él estaba bajo el servicio de un Señor que era su Señor. Aquí tienes lo que es tuyo. Este tipo de comportamiento, hermano, que vemos en este siervo inútil, probablemente lo vemos en muchos que se dicen cristianos, porque viven su cristianismo como si su cristianismo fuera solamente el comer, el vestir, el que beber, pero no el contribuir, no el servir en nada. Creo que la mayoría de los que tal vez hemos crecido en el Evangelio hemos escuchado a aquellos que son calentabancas, ¿no? Sí, pueden estar fielmente domingo tras domingo, pero no prestan ningún servicio a su Señor. Estas personas probablemente, hermanos, estén dentro de esa categoría de que creen que el cristianismo solamente es comer, solamente es beber y solamente es vestir. Como si el cristianismo solamente fuera llenado de bendición
pero no de mandamientos. El cristianismo está conforme a la obediencia. Cristo no lo dice, que no quiere oidores de la palabra, sino que hacedores. Y algo pasa, hermanos. Cuando ya tenemos años en el Evangelio, tal vez, ahora que conozco a nuestro hermano Abraham y estamos en la misma denominación o doctrina, empezamos a confiarnos porque, ya conocemos de las doctrinas de la gracia, ¿no? Ya conocemos de las 5 solas, ya que estamos en esta denominación, en esta teología acerca de la salvación, y empezamos a confiarnos en que, tal vez ya tenemos un pie en el cielo, ¿no? Empezamos a creer de que ya somos salvos, como hace rato mencionaba el hermano, que empezamos a tener esa mentalidad, salvos, siempre salvos. Y empezamos a bajar la guardia, hermano. Empezamos a bajar. Déjame compartir un pequeño testimonio. En mi juventud, tengo 38 años. Allá en mi juventud, como a los 20, hermano, hubo nada más un medio año que participé o practiqué taekwondo. Y nada más por hacer bola ahí con mis amigos. Cuando estaba ahí, hermanos, practicando y todo eso, llegaron los torneos. Y había ganado 2 torneos, hermano. En uno, allá en Guanajuato, combatí con 4 personas, creo, 4 competidores. Terminé súper molido, hermano. Pero llegando de allá, hermano, pues llegué con la medalla. Y yo me sentí, hermano, como, no sé, ¿a quién les gusta? Bruce Lee, Karate Kid, haciendo la grulla, hermano. Me sentía que era imparable, nadie me ganaba. En una universidad, hermano, acá por la Colona, acá en Torreón, hubo un torneo libre. Y con el contrincante que iba a pelear, hermano, era una persona adulta. Dije, no, ahorita me pataleo. Hermano, no sabía ni de dónde venían las patadas de tantas que me daba. Me pataleó tanto, hermano, que quedé totalmente humillado. Y es la misma actitud de nuestro corazón, hermano, cuando se empieza a inflar y llenarse de orgullo. Empezamos a creernos porque tenemos estas doctrinas de la gracia, estas doctrinas maravillosas, hermanos, y que damos gracias a Dios, pero empezamos a bajar la guardia. ¿Y sabes qué comienza a pasar? Nos empezamos a convertir en holgazanes. Nos empezamos a convertir en personas perezosas. ¿Has visto a los viejitos que están en la plaza todo el día? Vas al trabajo y están los viejitos, regresas del trabajo y siguen los viejitos, ¿no? Tal vez como el peque, ¿no? Se la pasan persiguiendo a las palomas, ¿no? Pero son como ellos, no hacen nada, están despreocupados. Y podremos decir, hermano, que tal vez conocemos a alguien así. Y no quiero que se miren, hermano, porque tal vez ahí empezamos dándole cabra. Pero tal vez conocemos a alguien con esa misma actitud que ha conocido las grandiosas doctrinas de la palabra, pero ha caído en esa condición de ser holgazanes. Solamente les puedo decir a los que han abrazado libremente la holgazanería, que les va a ir muy mal en el día que rindan cuentas a su Señor. Les va a ir muy mal. Pon atención, hermano. Reconocemos que sí, Dios es nuestro Señor, que somos sus siervos, que todo le pertenece a nuestro Rey, que estamos a su servicio. ¿No es así, hermano? Y hasta aquí creo que todo está bien. Es verdad, decimos amén, Él es nuestro todo. Pero podríamos llegar a pensar, hermano, todas estas cosas que acabo de decir, mas sin embargo, ser considerados como siervos inútiles y ser echados a las tinieblas, donde es el llorar y el crujir de dientes. Pongamos mucho cuidado a eso, hermano. Aunque este hombre era un siervo, este hombre pensaba mal de su Señor y le desagradaba estar bajo su servicio, pues le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Claro que él pensaba mal de su Señor, porque no solamente era un siervo holgazán, sino era un siervo que tenía ese tipo de pensamientos contra su Señor. Y si te fijas bien,
Muchos cristianos, hermanos, vienen con esa misma actitud a la iglesia, piensan lo mismo. Ellos se lamentan, tal vez, de ser miembros de la iglesia. Ellos tal vez se lamentan, hermano, venir semana tras semana, cada domingo. Son siervos que no encuentran complacencia bajo estar al servicio de su Señor. A ellos les pesa levantarse cada domingo tras domingo. Yo les digo, los hermanos pies de plomo, porque parece que los vienen arrastrando, pidiendo nunca llegar a la iglesia. Y vienen con esa actitud, hermanos. Saludan a sus hermanos tal vez hipócritamente, porque su corazón realmente no quería estar aquí. Ellos probablemente querían estar aquí en su casa, ¿no? Acostados o almorzando un menudazo, ¿no? Tal vez ellos preferían estar allá. A ellos no les pesa trabajar, hermano, levantarse tal vez a las 5 de la mañana para ir todos los días al trabajo, pero vaya, cómo les pesa venir los domingos a la congregación. Ellos lo ven simplemente como un hábito, algo de costumbre. Tal vez ellos han venido obligados por sus padres, o una costumbre que ha sido de generación en generación. Mis padres venían, y ahora yo vengo, y mis hijos quiero transmitirlo, pero ellos no vienen, hermano, con un corazón entregado a Dios. ¿Has escuchado la postura del hermano mayor acerca del hijo pródigo? Conocemos esa historia, ¿no? Ese hijo que quería toda la heredad y vemos cómo la despilfarra, la malgasta. Pero cuando este regresa, hermanos, vemos que se topa con un hermano mayor, ¿verdad? Se encuentra con un hermano mayor, y ese hermano mayor, hermanos, ahí viene en el relato de Lucas 15:29, él comienza a quejarse con el padre. ¿Se acuerda qué le dice? ¿No se acuerda, hermano? Dice: he aquí, tantos años te sirvo, habiéndote obedecido, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermano, a ese hermano mayor se le había olvidado, hermano, que estaba en presencia del Padre, que estaba en la casa, que era bendecido, y con lo que el Padre le había dicho: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A este hermano mayor, hermano, él no había contemplado que estaba en presencia de su Padre, y que todo lo que estaba ahí era parte también de él. Ese hermano mayor pudo haber tenido tantos festejos, tantos corderos, tantos cabritos, tantas fiestas con sus amigos, y ¿sabes qué? No, nada se le hubiese negado, porque se le dijo: todo es tuyo. Nada se le hubiese negado. Pero ese hermano mayor, hermano, él estaba en presencia del Padre, estaba en la casa, todo era de él, pero no tenía la actitud, un corazón adecuado. ¿Por qué? Porque no tenía gozo, no estaba en deleite al estar allí en casa del Padre y con él. Y al estar en la casa del Padre con todas las bendiciones, eso es mucho mayor que cualquier fiesta con cabritos y amigos. Entonces vemos, hermano, que estos corazones no estaban apropiados. Tenían un corazón que no estaba contento bajo estar bajo su Señor, bajo su Padre, en casa. Si ustedes se fijan, este hombre había escondido talento, este siervo inútil había escondido, y llevó esa superversión, hermano, mucho más lejos que la del hermano mayor. El hermano mayor se había quejado: ¿por qué al hermano otro que había regresado se le brinda el mejor cordero engordado? Pero si tú te fijas, es la misma actitud del corazón, son los mismos gérmenes. Y aquí la invitación es, hermano, cuando empiezan a surgir esos gérmenes, ese orgullo y vanidad en tu corazón, que sean exterminados. ¿Qué es lo que hacía este siervo? Tal vez
lo mucho que hacen otros cristianos. Este siervo inútil miraba a su Señor como alguien que segaba donde nunca había sembrado, donde solía recoger donde nunca había esparcido, o sea que en pocas palabras que cosechaba donde nunca había sembrado. Quería decir este siervo inútil que su Señor era duro, exigente, injusto, que tal vez era alguien difícil para agradarle. Este siervo inútil juzgaba a su Señor, que era alguien que esperaba más de sus servicios, más de los que tenía derecho por recibir. Este siervo solamente había recibido un talento. Probablemente el pensamiento de este siervo inútil: me das un talento, pero quieres que lo multiplique, quieres que haga más de lo que tú me has dado. Probablemente ese siervo inútil tenía más odio que 4 siervos inútiles. ¿Por qué, hermano? Porque él no solamente pensó mal de su Señor, sino que él lo dijo: eres duro, ciegas donde no sembraste, recoges donde nunca esparciste. Vaya que osadía de este siervo inútil. Si pudiéramos escudriñar nuestros corazones, yo sé que tal vez lo han escuchado muchas veces, pero si pudiéramos ver nuestros corazones, hermanos, nuestros pensamientos, tal vez nos asustaríamos porque nos daríamos cuenta que muchos de nosotros estamos en esa misma actitud, del mismo siervo inútil, que la bendición que Dios le ha dado simplemente no hace nada, va como ese siervo, para él lo esconde y se queda cruzado de brazos, y no solamente eso, sino que piensa mal de su Señor. Puede que el día de hoy, hermanos, muchos de nosotros estén así. Tristemente, hermanos, puede que muchos estén así. Cuando le preguntaba al pastor Israel, bueno, ¿qué tema le gustaría que compartiera, hermano? Bueno, pues a Abraham le dijo, estábamos platicando, ¿no? Tema libre, que tú consideres. Y también después lo compartía el hermano el pastor Israel. ¿Qué tema, pastor? Yo ya tenía un tema, ya tenía este tema a la mira. Y yo, ¿está bien, pastor, que mencione esto? Yo, sí, es un tema general, es un tema para todos, es un tema para todo el pueblo, el cuerpo de Cristo. Porque todos estamos expuestos, hermanos, a caer en esta misma condición. Porque muchos, tal vez, hermanos, hago mucho énfasis en eso, porque tal vez empezamos a decir, bueno, yo no, esa palabra no es para mí. El poco servicio, mucho servicio que hago, lo hago con humildad. Bueno, déjame decirte, hermano, que tal vez no es verdad. Puede que no sea así. Déjame demostrarte, hermano, que muchos no están contentos de estar bajo el servicio de su Señor. Cuando quieres encontrar placer, hermano, o gozo, ¿en dónde lo buscas? ¿En dónde? En el mundo. Ahora que es el mundial, ¿verdad? Que mencionaban, tal vez los del mundo andan allá viendo el mundial. Probablemente, no lo sé, no quiero hablar de más. Pero ¿en dónde encontramos nuestro gozo y nuestro placer, hermano? Aquí en ese círculo de cristianos en donde Cristo Dios prometió estar en medio de ellos, o en el mundo. ¿En dónde está nuestro gozo? ¿En dónde está nuestro placer, hermanos? Tal vez para ti la religión es simplemente algo de hábito, ¿no? Una costumbre, pero no es tu deleite. No hay gozo en las cosas que haces. No hay gozo. Ellos no quieren escuchar que mientras tengas comer y que vestir, estar contentos, lo que Pablo decía. No, ellos se sacian en el mundo. Tienen sus closets abarrotados de cosas, pero ellos no quieren decir, no, si yo no estoy contento bajo el servicio del Señor. Ellos ven bajo estar el servicio del Señor como si fuese un terror, pero no su gozo, hermano. Ellos no se deleitan. Por lo tanto, tal vez si Dios no les concediera de su petición, hermano, si Dios no les respondiera con un sí, a ese tipo de siervos, ellos no están contentos con el no que les diga Dios. ¿Ellos qué hacen? Se molestan más contra su Señor. ¿No es así? ¿Por qué Dios no me bendijo? Son las palabras típicas, ¿no? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me contesta? Y ellos se molestan como este siervo. Eres duro, ciega donde no sembraste. Esa es la actitud, hermano, del siervo inútil.
El siervo inútil nunca puede llegar a decir: Dios es mi alegría y mi gozo. Para ellos Dios no es esto, hermano. La devoción es algo monótono, un compromiso nada más para ellos. Si ellos, estos siervos inútiles, si pudieran escapar de este servicio a Dios domingo tras domingo sin que nadie lo señale, ya ven que cuando alguien deserta, no, mira ese que cantaba en la iglesia, y ya no va. Si ellos pudieran zafarse, hermanos, sin ser señalados y juzgados y criticados, pudieran retirarse con una conciencia tranquila, créanme que lo harían. Pero no tienen el valor porque van a ser apuntados muchas veces. No llegan al punto de decirlo, pero se puede leer entre sus vidas. Es un fastidio estar al servicio de Dios para ellos. Es cansado. Qué fastidio es para ellos decir: bueno, domingo tras domingo voy a la iglesia con tantas cosas que hacer. Toda la semana trabajo y el domingo es mi único día libre. Ahora tengo ese día que clavo la ropa. Ahora el carro se descompuso y quería meterle mano. Qué fastidio, ¿no? Para ellos, venir y cantarle a Dios, hermanos, es algo pesado. No quieren. Allá en la iglesia, antes, hace muchos años, tenía la costumbre de cuando estaba ahí cantando, de voltear y ver a los hermanos a ver quién estaba cantando. Y ya cuando me tocaba predicar, ahí nos regañaba. Decía: hermanos, tengo muy biónico, yo veo quién canta y quién no canta. Y ya después se me quitó esa costumbre, hermanos, ya no quería escucharme. Ya, Dios sabe, me desconcentraba, perdía el gozo y ya no, hermano, pero se puede ver que aun cuando muchos se congregan y todos están cantados, están cantando, ellos no lo hacen. Es un fastidio para ellos. Estamos viendo la actitud de ese siervo inútil. Es un fastidio estar con los hermanos. Qué fastidio es rendir cuentas al Señor. Si no le rindo cuentas a mi mamá, a mi papá, a mi jefe, o rendirle cuentas a alguien que no veo, en ellos no hay arrepentimiento. No hay, hermano. Mientras hablan mal de su Señor, están honrando la gracia. Mientras hablan maravillas, están pensando, hermano, todo lo contrario de Dios. En ellos no hay arrepentimiento. Así que no nos sorprenda que una persona que se diga ser siervo de Dios, cristiano verdadero, se convierta en un siervo inútil. Que no nos sorprenda. Tal vez tú dices: bueno, ese no es mi caso. Yo llevo años sirviendo al Señor y lo hago con todo mi corazón. Tal vez tú pienses que estás firme. Pero sabemos lo que dice 1 Corintios 10:12, ¿no? En donde todos los que se crean firmes tengan mucho cuidado que no caigan. Así que esta palabra, hermano, es para todos. Es para ti que sabes que Dios te está hablando en este momento y te identificas con ese siervo inútil, y para que no vayas a caer en esa condición. Te pregunto, hermano, ¿quiénes de aquí pueden hacer un buen trabajo cuando lo detestan? A ver, los jóvenes cuando están haciendo un trabajo, un proyecto de la escuela, el maestro que más les cae más gordo, ¿no? Y tienen que hacer ese trabajo. Probablemente digan: sí, yo lo he hecho en excelencia ese trabajo, lo he detestado, sí. Tal vez tú como trabajador detestas a tu patrón, a tu jefe, y te ha pedido cuentas de cierto tema, y tú tienes que rendirle cuentas, pero sabes que el trabajo que has hecho lo ha hecho malísimo. Hermano, todo trabajo que detestamos, particularmente lo entregamos todo mal. Nuestro patrón, el maestro que vaya a recibir ese trabajo, él no conoce nuestro corazón. Él no sabe si has hecho ese trabajo con denuedo, con pasión, con amor, pero Dios sí. Dios sí conoce tu corazón. Cada trabajo que tú has hecho, cada obra que tú has hecho, cada participación que tú has hecho,
Dios conoce detrás de eso tu motivación. Dios no desea un trabajo forzado que no es deseado. Dios sí conoce el corazón. Y Dios no quiere ni desea, hermano, un trabajo forzado que no es deseado. Dice Charles Spurgeon, un siervo que no está contento con su situación, sería mejor que se fuera. Si no está contento con su Señor, sería bueno que encontrara otro, pues su relación mutua sería desagradable e inútil. Cuando se llega al punto de que estemos descontentos con nuestro Dios e insatisfechos con su trabajo, sería mejor que busquemos a otro Señor, pues en ese momento seríamos siervos inútiles para el Señor Jesús, y todo debido a nuestra falta de amor por Él. A nuestra falta de amor. Si nos fijamos, aunque este hombre, este siervo inútil, no estaba haciendo nada para su Señor, fíjate bien, hermano, aunque no hizo nada, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, enterró. Eso fue lo único. Aunque no hizo nada, él no se consideraba un siervo inútil. ¿No es así? Cuando nos ponemos a una participación de la iglesia o algo, cuando sabemos que lo estamos haciendo mal, ¿cómo nos ponemos, hermano? Tristes, ¿no? Porque estamos haciendo mal un trabajo. Nos sentimos afligidos porque este trabajo voy a ofrecer, no sé. Nos sentimos indignos, tal vez, ¿no? De lo que hemos estado también hablando. Pero yo quiero que nos fijemos en la condición de ese siervo. Ese siervo, hermano, él no se ha mostrado indignado. Él sabía que estaba entregando un mal trabajo. Él había escuchado el testimonio de sus hermanos que ya había dado 5, entregó multiplicado, el de 2 había multiplicado. Pero él no se sentía indignado, hermano. Él no mostraba nada de esto, no tenía vergüenza al hacer mal su trabajo. Él no se sentía humillado ni apenado. Él no se sentía mal haber entregado un mal trabajo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón endurecido. ¿Cómo lo sabemos? Porque este hombre dijo, aquí tienes lo que es tuyo. ¿No es así? Aquí tienes lo que es tuyo. Así como que aquel trabajador simplón, perezoso, que no le importa su trabajo, ay sí, qué fastidio, no, aquí tienes. Aquí tienes lo que es tuyo. Y así como este siervo, muchas veces nos presentamos ante Dios sin presentar disculpas ni excusas, ni siquiera nos identificamos con aquellos que después de haber hecho todo lo que se les había pedido que hicieran, como siervos inútiles. La condición de sus consiervos es que después de haber hecho todo lo que se les mandado que hicieran, ¿cuál fue la condición de su corazón? Reconocer la inutilidad de ellos. Pero este siervo no lo reconoció. Aunque él no hizo nada, él no reconocía su estado. Este siervo se sentía que había trabajado tal vez de una manera justa, en lugar de reconocer su falta. Él lo que hizo fue recurrir a acusar a su Señor. Y esa es la actitud, hermano, que muchos tienen como falsos creyentes. Culpar al Señor, ¿no? Esa es la actitud de los falsos creyentes. No tienen menor idea de que ellos son hipócritas. El otro sí, pero yo no. El siervo inútil, hermano, dice, no, sí, los otros sí son, pero no, yo no soy. Yo no soy ese siervo inútil. Ese siervo, hermano, no reconocía. Ese siervo, hermano, no sabía la condición que él estaba. Y una condición infiel. Particularmente cuando se les dice o se les pone en disciplina a ciertas personas, tal vez se les vienen como gatos panza arriba, ¿no? Empiezan a poner excusas
como si sus excusas fueran válidas ante su pereza, ante su holgazanería. ¿Cuál de esas excusas, hermano, podrá servir ante su Señor? Pero ellos, hermanos, no se quedan ahí. Como ese siervo inútil acusaba a su Señor, hermanos, ellos empiezan a culpar. Es que es la culpa de la providencia de Dios, ¿no? Es que es la culpa de las circunstancias. Es que ando muy ocupado, es que tengo que hacer muchas cosas, por eso no participé, por eso no fui. Ellos, hermanos, incluso son capaces de culpar a Dios. No hace nada para Dios, pero ellos se sienten tan tranquilos que quienes han hecho todo lo que tenían que hacer. Ellos se consideran a la misma par. Ellos prefieren esquivar sus responsabilidades y enterrar su talento, y todavía preguntan: ¿qué más quieres que hagamos? No se quedan en eso, hermano. Ellos ven a Dios tan exigente que todavía ven a Dios como si esperara más de lo que le ha dado. Le has dado un talento y todavía quieres más. Esa es la condición de un siervo inútil. Le echa arrogantemente la culpa a Dios mientras obran su gracia soberana. Fíjense bien. El veredicto final de la justicia podría ser el resultado opuesto al veredicto que nosotros podríamos tener a nosotros mismos. Tal vez tú como siervo te puedas considerar, hermano, orgullosamente te consideres útil, pero en aquel día de la rendición de cuentas seas un inútil. ¿No te da miedo eso, hermanos? A mí me da miedo bastante. Y probablemente aquellos que modestamente se juzgaban como siervos inútiles podrían llegar al final a escuchar: bien, buen siervo y fiel. Es lo que todos deseamos escuchar, ¿no? Todos escuchamos desear esto, hermano, pero por eso la necesidad de que conozcamos el estado del corazón del siervo inútil, para que no caigamos en eso. Porque somos muy buenos para juzgar, hermano, pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, ¿cómo nos contemplamos? Vaya, la octava maravilla, ¿no? Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, nos consideramos como hombres ricos, ricos en amor, en misericordia, en piedad, en obras. Y tal vez orgullosamente decimos: ah, Dios se ganó la lotería conmigo, ¿no? Pero no vaya siendo, hermano, como la exhortación de la iglesia de Odisea, donde le dijo que era un desaventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo por al considerar que era una iglesia rica. Probablemente muchos están encontrándose en la misma condición: miserables, pobres, ciegos, desnudos. Esa es la condición de un siervo inútil. Debemos de examinar nuestro corazón, hermano. No quiero que lleguemos en aquel día y que nos encontremos en esa situación de ese siervo. ¿Qué hizo, hermano? Bueno, lo que hizo ese siervo, cuidadosamente fue y depositó ese talento donde nadie fuera capaz de encontrarlo, donde nadie fuera capaz de robarlo. ¿Y qué más? Bueno, allí ya hizo todo, allí terminó todo su servicio. Eso fue todo lo que hizo. ¿Y cuál es el destino de ese siervo, hermano? El siervo inútil echado las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que Dios tenga misericordia, hermano, de cada uno de nosotros, para no encontrarnos dentro de esta condición. Debemos observar que ese siervo inútil no gastó el talento que se le había asignado. Tal vez si nosotros hubiésemos sido aquel siervo, diríamos: ah, me lo merezco, ¿no? Y tomaríamos una pequeña porción de ese talento y diríamos: oh, sí, es que he trabajado duramente y me lo merezco. Y tomaríamos una porción y compraríamos zapatos, compraríamos ropa y nos complaceríamos a nosotros mismos.
Ese siervo, hermano, no robó ni siquiera un centavo para sus negocios. Él no tomó nada para su propio beneficio. Aquí la escritura dice, hermano, o no dice, mejor dicho, que él no era un ladrón. Él no tomó nada. Él no escondió. Él no se apropió nada de su talento porque reconocía que era de su Señor. Y sobre eso, hermano, este siervo inútil que fue condenado y echado al fuego, al crujir de dientes, es mucho mejor que muchos de nosotros que profesamos ser siervos de Dios. Decimos que somos siervos de Dios, pero vivimos únicamente para nosotros mismos. Dicen que están bajo el servicio de Dios, pero a ellos no les importa estar robando en el trabajo, no les importa estar holgazanes allá o aquí en la iglesia local. Tal vez el mucho o poco talento que Dios nos ha dado, ese siervo inútil, ¿para qué lo usa? Lo usa para sus propios negocios y nunca lo usa para los asuntos del Señor. Tienen el poder para trabajar, para multiplicar sus riquezas materiales, pero a ellos no se les ocurre, hermano, el trabajar y poder tener ganancias para invertir en el reino de Dios. Todos sus esfuerzos para poder obtener riqueza en este mundo son para únicamente fines egoístas. Tal vez Dios ha bendecido a algunos de aquí con el discurso elocuente, ¿no? Pueden hablar, pueden predicar y lo hacen de una manera muy sabia, pero no lo hacen. Ellos no prestan ese servicio del discurso elocuente para el servicio a Dios, hermano. Ellos lo usan para ganar popularidad, ¿no? Ellos lo usan para ir creciendo en la empresa, tal vez para conquistar chicas, ¿no? Para endulzarles el oído, porque tienen mucha labia. Pero eso, el que puedan hablar, hermano, de una manera elocuente, no lo usan para el reino de Dios. Así que el único objetivo y el propósito de estas personas es el llevar grano a su propio molino, para obtener ganancias para ellos mismos, para sus propios placeres. Ellos viven para ellos mismos. Pero quiero que te fijes, el siervo inútil no es un adúltero, no es un borracho, está lejos de hacer todo eso. Tampoco es un ladrón, no tomó nada del talento que el Señor le había dado. No era un despilfarrador, que estuviese gastando lo que no era de él. Era una persona probablemente decente, ordenada, apacible. Pero en el corazón del siervo inútil, hermano, todo lo que hace comienza en él y termina en él. ¿Te das cuenta de eso? Todo lo hacen para ellos mismos. Eso es un siervo inútil. ¿De qué sirve? De que contratemos a una persona y como nuestro trabajador solamente esté haciendo cosas para su propio beneficio, que esté haciendo cosas solamente de su hogar, cosas que tiene que hacer allá, las está haciendo acá, que ahora tú lo contratas. ¿De qué sirve un siervo que trabaja duro para sí mismo y no hace nada para su Señor? Un cristiano profesante podría trabajar duramente hasta volverse un hombre rico. Hemos encontrado muchos creyentes que se convierten o han llegado a ser regidores, han llegado tal vez, no sé, podrían llegar a ser presidentes, podrían llegar a ser tal vez gente millonaria, hermanos, gente, ingenieros, arquitectos, doctores, comerciantes, en fin, personas de mucho éxito, personas que tal vez le vayan muy bien económicamente y podrían llegar a ser millonarios, pero todo esto, ¿qué probaría? Lo que probaría que esas personas podrían trabajar y que realmente lo hicieron muy bien, pero solamente lo hicieron para su propio provecho. Todo lo que hicieron para enriquecerse, pero no hicieron poco o nada para el reino de Dios. Para esos siervos, déjame decirte que su propio éxito
los condena. Porque pueden pensar, todo lo que pudieran haber hecho cuando se convirtieron en esos hombres exitosos y ricos, si ellos no hubieran invertido en el trabajo al servicio de Dios, hermano, ¿qué no habrían podido lograr? Muchísimo. El siervo inútil de esta parábola, hermano, no era tan malo como eso. No era tan malo. Sin embargo, fue echado a las tinieblas. ¿Te imaginas ahora que tú te ves identificado con aquel que se ha vuelto un hombre exitoso y que ha hecho poco o nada para el servicio de Dios? ¿Qué pasará contigo? Ese hombre, ese siervo inútil no era tan malo como aquel que se enriquece, hermano, y no hace nada para su Señor. Mas sin embargo fue echado a las tinieblas. ¿Cómo decía el hermano? Las carnitas, o cómo decía. ¿Cómo? A los chicharrones. Domingo lo voy a decir, son los hermanos. Ese siervo, hermano, no era tan malo. Mas sin embargo fue echado a las tinieblas. Ese siervo malvado no gastaba el talento, no lo gastó en sus gustos egocéntricos, en sus perversidades. ¿Qué hizo el hijo pródigo, hermano? Una vez que tuvo toda la riqueza, toda la fortuna de su heredad, ¿qué fue lo que hizo? Lo guardó, lo ahorró para tiempos difíciles, lo gastó en excesos, lo gastó en fiestas desenfrenadas, hermano. Pero este siervo inútil no era tan malo, ni siquiera como el hijo pródigo. No había gastado nada. No había gastado. Era mucho mejor que el hijo pródigo. Él lo ahorró en un lugar donde no daba intereses, pero lo ahorró. No tocó ni un centavo de su Señor. Ese talento, mi hermano, estaba tal y como lo había recibido. No se había tocado. Lo envolvió en un pañuelo y lo escondió en tierra. ¿No es así, hermano? No lo gastó en parrandas, no lo gastó en mujeres, en excesos, en borracheras. Ese siervo inútil fue superior al hijo pródigo. Y inclusive es superior a muchos que se dicen ser siervos de Dios, pero gastan todos sus recursos en sus deleites. ¿Han escuchado esa frase que en donde está nuestro tiempo, donde están nuestros recursos, está nuestro corazón? Es lo que nos importa, ¿no? Porque para nosotros lo más valioso, que es lo que hemos ganado, allí va nuestro recurso. Y ese siervo, hermano, no lo había gastado. No era tan malo como el hijo pródigo cuando despilfarró toda su heredad, ni como aquellos creyentes que se dicen ser siervos de Dios, pero despilfarran todo apenas les llega un dinero. Es como que se les quemara, ¿no? No pueden tener nada en sus manos de dinero, porque todo es para ellos mismos. Así que el talento de ese siervo no había sido desperdiciado, estaba tal y como se le había entregado. Por eso, la condición del siervo infiel es que no se consideraba siervo infiel. Él consideraba que había hecho un trabajo estupendo, porque no despilfarró, no malgastó, no tocó, entregó, así como recibió, así entregó. Y para él, excelente, buen trabajo. Pero el hacer nada, hermano, eso no nos hace que seamos buenos siervos de Dios. El que no hagamos nada no significa, hermano, que para Dios esa sea fidelidad, sino esa es holgazanería. Tal vez muchos Dios les ha compartido de esa gracia, ¿no? Gente que cae bien, gente que tiene esa sangre ligera, pero ellos simplemente no hacen nada, ¿no? Convirtiendo esa gracia que Dios les había dado como en algo estéril. Lo convierten en nada, ese talento que Dios les había dado. Así que no basta con retener lo que Dios nos ha dado.
sino que, hermano, en avanzar, en entregarle el doble de lo que Dios nos ha dado. Así que el talento podría estar allí, hermano, pero ¿dónde está el interés? Dios te pudo haber entregado muchas cosas, muchas bendiciones, pero ¿dónde está el interés de lo que Dios te ha dado? ¿Dónde? ¿Lo hemos guardado como ese siervo inútil? Para nosotros nada más, esperando el día de rendición de cuentas. Hermanos, venir a congregarnos domingo tras domingo y no tener ningún objetivo, ningún propósito, eso nos convierte en siervos malos, negligentes, en alguien que ya ha sido condenado. Quiero que meditemos eso. Y mientras meditamos sobre este tema, hermano, quiero que realmente preguntes a tu conciencia, a tu corazón, que si tú eres un siervo inútil. El siervo inútil, recuerda que no se consideraba un siervo inútil, que el trabajo que le había prestado su Señor creía que era un buen y excelente trabajo, entregar lo que había recibido, nada más. Quiero que realmente preguntes a tu corazón: ¿es malo ser un inútil? Claro que sí. Es malo no aportar nada. Es malo, hermano, no trabajar. La palabra de Dios aún no menciona que el que no trabaja, ¿qué, hermano? Es malo ser un inútil. Es malo no participar, es malo no estar activo dentro del cuerpo de Cristo. Es malo. Ser negligente es malo. Es claro que hay muchas personas que son malas en el mundo, pero no les gusta que les digan que son malos. Porque precisamente es lo que dice Cristo en el versículo 26. A ese siervo inútil le dice malo y negligente. Y a nadie nos gustaría que escucháramos estas palabras de Cristo. Pero esas son palabras que recibe el siervo negligente, el siervo malo, inútil. Ser negligente, hermano, ¿sabes qué es? Vamos a que haya lluvia de ideas. ¿Qué es ser negligente, hermano? Aquí son muy participativos. Unas 3 participaciones. ¿Qué es ser negligente? Loco. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Sí? No hacer su trabajo. Última participación. Desinteresado. El negligente, mis hermanos, es simplemente no cumplir con tus obligaciones. No hacerlas. El negligente se le ha dicho lo que tiene que hacer, pero él dice, cruzado de brazos, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Y vemos que ese siervo inútil no hizo nada. No hizo nada. Como siervos de Dios, hermanos, no estamos llamados a ser negligentes. Estamos llamados a ser responsables. Y dentro de nuestras responsabilidades, Dios nos ha llamado, hermano, a que obedezcamos sus mandamientos. ¿No es así? A que los pongamos por obra. A que cultivemos nuestra relación con Dios a través de la oración diaria. Esas son nuestras obligaciones. Nuestra obligación es reconocer su autoridad y someternos a ella. También nos ha dado obligaciones a través de su palabra. En su palabra, hermanos, de que la leamos, que la estudiamos y que la pongamos en práctica. Dentro de nuestras responsabilidades con el prójimo es demostrar un amor sincero, de hecho, no de palabra. Es de amarlo. Con la comunidad de la iglesia, hermanos, es que participemos activamente en la congregación local. Apoyar, hermanos, el sostenimiento de esta iglesia. En el mundo, nuestra responsabilidad, hermano, es ser la luz y la sal, es compartir las buenas nuevas del Evangelio. Es tu responsabilidad. Así que no vengas diciendo en el día de la rendición de cuentas es que no había nada que hacer, porque muchas cosas se nos ha dado que hagamos. Y no quiero, hermano, que seamos de aquellos siervos malos y negligentes que menciona Cristo.
No quiero que nadie de aquí, hermanos, seamos encontrados como ellos, malos y negligentes. Y son dos palabras que junta Cristo. Son dos palabras que Cristo pronuncia a un siervo infiel, que no ha hecho nada, que lo único que hizo fue enterrar el talento y cruzarse de brazos a la espera de su Señor. No hizo nada. Ya casi por finalizar, hermano. Menciona una historia en donde un maestro y su alumno, un día el maestro le grita a su alumno: Juan, con grito fuerte, Juan, ¿qué haces? Y pensando el alumno que se podría librar tal vez de algún castigo, una disciplina, el alumno dice: no hago nada, Señor. Y el maestro le dijo: pues precisamente por eso te estoy llamando la atención, porque deberías estar haciendo todas las obligaciones que yo te mandé a hacer. Hermano, no va a ser ninguna excusa delante de Dios cuando estemos dando cuentas a Él de que no hicimos nada, porque esa no es una excusa. Ese hombre, hermano, que no hizo nada, fue condenado y echado a las tinieblas. Ese hombre fue condenado por simplemente no hacer nada. Dicen que el infierno, hermanos, es una continuación del mismo carácter. ¿No se han escuchado eso? En Apocalipsis 22:11 dice: el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Que hay una permanencia de carácter, hermano, que en el cielo estará la permanencia de la santidad, pero en el infierno una permanencia del continuo mal. Y ese siervo inútil estaba afuera de la familia del Señor. ¿Por qué? Porque él no se consideraba parte de la familia. Él veía a su Señor como alguien severo, estricto, riguroso, que había cosechado en donde no estaba sembrado y nada de eso. Ese siervo, hermanos, había dado a reflejar su corazón que no tenía amor por su Señor. Ese siervo, hermano, no tenía y no era parte de la familia o de la casa de su Señor. Él estaba fuera del corazón de él. Por eso en el versículo 30 dice: echarlo afuera a las tinieblas. Porque al final de cuentas, hermanos, hemos escuchado de las cizañas, hemos escuchado de las cabritas que andan junto con, pero al final no lo son. Este siervo reflejó la condición de hermano, que aunque podía recibir de las bendiciones, aunque podía estar bajo el servicio, no estaba o no era siervo del Señor. Atarlo y echarlo a las tinieblas. Este hombre, él era envidioso, hermano. Él no podía tolerar lo que su Señor tenía. Por eso se menciona que él crujía sus dientes, porque envidiaba. El talento que se le había dado no hizo nada poder con él, porque era su Señor y lo consideraba un Señor malo, injusto. La condición del corazón que envidia, hermano, es una condición de que crujen los dientes. Es la condición. Y esa misma condición, hermano, que tuvo ese hombre siervo inútil, fue la permanencia eterna. A que crujiera sus dientes eternamente, por siempre. Esa es la condición del siervo, hermano, inútil. El siervo inútil, cuando su Señor le hace cuentas, tenía que recibir, hermano, una terrible paga, y recibió su justa recompensa para sus actos. Espero, mi hermano, con esto ya casi finalizo, que no sea el caso de nosotros, porque todos estamos expuestos a caer en esta condición. Hagamos mucho o no hagamos nada. Y créanme que los que no hacen nada, hermanos, pueden creerse, no considerarse que son siervos inútiles, como bien este siervo lo tenía. Todos esperamos escuchar aquellas palabras que Cristo dice en el versículo 21: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En Lucas 17, versículo 9, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se nos ha sido ordenado, decid:
siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La condición del siervo que es útil, hermano, nos muestra que no hay mérito humano para gloriarnos. Todo lo que nosotros podamos hacer o participar para el reino de Dios, hermanos, nos hace merecedores, o de una condición, mejor dicho, de humildad, de tener un corazón que pueda decir: siervo inútil soy. Porque de lo contrario, el siervo que es inútil no reconoce su condición, hermano. Cuando el siervo termina de arar, de alimentar a las vacas, cuando termina de regar los cultivos y de hacer todo lo que tenía que hacer, ¿acaso su señor le dice: ven siervo, ya, ven a comer, yo te sirvo, ven, siéntate a la mesa? No, hermano. El siervo, aún cuando termina de hacer todo su quehacer, el Señor le dice: ven y sirve. Hermano, como siervos, no hacemos más que cumplir nuestra obligación. Y la condición de nuestro corazón, hermano, no tiene que ser como una carga forzada, indeseada, algo que no queramos. No esperemos que lo que hagamos o participemos, que sea como un trabajo admirado o que recibamos una doble paga por lo que hacemos. Nosotros también, mis hermanos, tampoco debemos de jactarnos por nuestros servicios. Debemos de tener una baja opinión de nuestras responsabilidades y que confesemos de que somos siervos inútiles. Amén. Para eso, hermano, quiero que por favor cerremos nuestros ojos, para que lo que el Espíritu Santo, hermano, haya permitido hablar a su corazón. Si tú te has identificado de una u otra forma como este siervo, que salgamos de esa condición. Porque el día de rendir de cuentas, hermano, no lo sabemos. Puede ser saliendo de este lugar, hermano, de la iglesia local. Puede ser el día de mañana, pero ese día va a llegar. Y créeme que ni tú ni yo queremos ser encontrados en esa misma condición de ser siervo inútil. Señor, es una condición, Señor, que nuestro corazón orgulloso y soberbio, Señor, oscurece nuestro entendimiento. Y que no nos hace que veamos con claridad, Señor, en qué condición nos encontramos. Por eso acudimos a ti, porque reconocemos que sin ti no somos nada. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Y recurrimos a ti, Señor, para que por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, hagas ver nuestra condición. Si es acaso que nos encontramos como aquel siervo inútil, Señor, que nos quedamos como holgazanes toda la semana, Señor, sin hacer nada para tu reino en nuestros hogares. Tal vez ponemos como pretexto de que tenemos muchas cosas que hacer en nuestro trabajo, en el hogar, de trapear, hacer el aseo, los niños y tantas cosas, Señor. Pero podemos decir que te honramos y te damos la gloria, Señor, pero ni siquiera movemos un dedo para tu reino. Te pido, Señor, que redargullas nuestros corazones, que hagas ver, Señor, ese pecado de ese siervo inútil, Señor, que hemos adoptado en nuestras vidas, porque muchos de nosotros estamos en esa condición y ya no queremos, Señor. Queremos estar en busca de tu reino y de tu justicia, Señor. Queremos alabarte y glorificarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos buscar tu reino y tu justicia. Queremos amarte con la fuerza, Señor, no solamente intelectualmente. Queremos aplicar la fuerza, así como nos cansamos y sudamos en nuestras responsabilidades cotidianas, Señor. También queremos cansarnos para tu reino. No queremos, Señor, que en aquel día seamos llamados y ser encontrados como inútiles. No quiero, Señor, no quiero que nadie de aquí, Señor, estemos en esa condición, sino que todos estemos participando, Señor, con un corazón que te ama, con un corazón que te busca diariamente. Te doy gracias, Dios, porque has hablado a los que tenías que hablar, Señor. Has ablandado y transformado los corazones que has debido transformar, Señor. A más ni a menos, Señor, a los que usted tenía, Señor, preparado para esta tarde, Señor. Usted ha hablado.
te doy gracias. Gracias, Señor. Todo esto lo hacemos para honra y gloria de tu santo nombre. Amén, Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias, hermano, por escuchar. Y no endurezcamos nuestro corazón. Amén.